Hola, soy Nicolás Carmona y en este video hablaremos sobre sistemas transientes en una dimensión. Para partir, ¿qué es un sistema transiente? Un sistema transiente es cuando tenemos un cambio brusco de temperatura debido a cualquier situación que se tenga y cuando nuestras variables cambian con el tiempo. Es decir, el tiempo afecta en el problema. Más o menos, el gráfico de sistema transiente se ve mediante el que se tiene acá. Tenemos una temperatura de referencia, la cual puede ser la temperatura inicial del sistema o la temperatura en la que se encuentra el sistema, temperatura ambiente, lo que sea. Y tenemos una temperatura de perturbación. Por ejemplo, cuando simplemente tenemos algo frío y repentinamente se calienta por un microsegundo o más tiempo, lo que sea, empieza a suceder esto. Nuestra temperatura a la cual se elevó el material o el elemento empieza a descender, empieza a decaer y tiende a llegar siempre a la temperatura de referencia. Como se ve, esta es la forma en cómo se tiene un sistema transiente. Ahora, para este análisis se debe usar la transformada de Laplace. Primero, se plantea la ecuación de calor, la cual es la que se tiene acá. Usamos el cambio variable de θ de x, t, el que hemos usado la mayor parte del tiempo en videos anteriores, la cual vale la temperatura de x, t menos una temperatura de referencia, que es la que mencioné antes. Hacemos el cambio de variable, aplicamos la transformada de Laplace y desarrollamos y obtenemos la siguiente ecuación o solución, la cual es un θ sub p, que significa el θ de perturbación, y la función de error complementaria. ¿Qué es la función de error complementaria? La función de error complementaria es esta simple fórmula, la cual relaciona un error, que es la función error, y la función de error complementaria. Son inversamente proporcionales. Ahora, el θ sub p es nada más que la temperatura de perturbación que tenemos menos nuestra temperatura inicial. Para obtener nuestra temperatura de perturbación debemos analizar la temperatura del punto 0,t. Eso quiere decir que es el punto donde inicia nuestro objeto en cualquier tiempo. Eso quiere decir la temperatura de perturbación. Por ejemplo, lo que les mencioné antes. Así que esto es lo que define qué tan larga es la caída hacia la temperatura de referencia. Si es que, por ejemplo, estamos simplemente un minuto calentando el objeto, más o menos estaría por acá. Si es que lo calentamos una hora, va a estar más por acá o qué sé yo. Ahora, si observamos cuidadosamente, la función de error complementaria da el mismo gráfico que se tiene en la ecuación transiente. Por ende, por eso se utiliza el error función en la transformada de Laplace, o sea, como solución de transformada de Laplace. Ahora, si nosotros queremos analizar el flujo de calor, se debe hacer mediante la siguiente fórmula, en la cual se tiene la constante K de conducción, el θ sub p aclarado anteriormente, y 1 dividido en la raíz de pi por alfa y t, por una exponencial donde se tiene menos x cuadrado dividido en 4 alfa t. ¿Qué es alfa? Alfa es simplemente la constante K por ρ y el Cp. Cabe mencionar que el valor del error función va a ser entregado mediante esta solución, la cual este x se debe reemplazar por todo lo que tenemos acá arriba. Para aclarar un poco esto, vamos a continuar con un ejercicio, el cual lo plantearemos a continuación. El ejercicio es el siguiente. Se desea averiguar el efecto que causan los vientos de temporales sobre una capa de hielo.
Suponiendo que el hielo se encuentra a 0 grados Celsius y el viento a menos 5 grados Celsius, calcular la temperatura del suelo a 0, 15, 30 y 45 centímetros de profundidad cuando han transcurrido 5 horas del temporal. Los datos son los siguientes. Nuestro coeficiente de convección, que es de 6 watts metro cuadrado Kelvin. Nuestro coeficiente de conducción, que es de 0,15 watts metro Kelvin. Nuestro alfa, que tiene un valor de 7,82 por 10 a la menos 8 metro cuadrado segundo. Y ahora, analizamos nuestra temperatura de perturbación, que sería de menos 5 grados Celsius, y nuestra temperatura inicial, que es de 0 grados Celsius. Por ende, nuestro teta de perturbación sería de menos 5 grados Celsius. Y nuestro tiempo a analizar, que lo denominamos como T1, va a ser de 18.000 segundos. Ahora, por la solución de Laplace, sabemos que tenemos que plantear nuestro teta de perturbación por la función de error complementaria por este argumento. Nuestro teta de perturbación vale menos 5, por ende empezamos a analizar. En los 0 centímetros, o sea en el borde, vamos a tener una temperatura de menos 5 grados Celsius. A 15 centímetros de profundidad vamos a tener una temperatura de menos 0,023 grados Celsius. A 30 centímetros vamos a tener una temperatura de menos 7,83 por 10 a la menos 8 grados Celsius. Y finalmente, a 45 centímetros tendremos una temperatura de menos 1,11 por 10 a la menos 6 grados Celsius. ¿Qué concluimos con esto? Podemos observar que el gráfico aproximado de nuestra temperatura va a ser el siguiente, en donde en el borde tendremos una temperatura de menos 5 grados Celsius y a medida que vayamos avanzando en profundidad nos vamos a ir acercando a la temperatura inicial que teníamos en el sistema. Esto se asemeja mucho a lo que vimos en la parte teórica. Ahora analizaremos los gráficos para obtener unas conclusiones. A continuación mostraremos dos gráficos, uno donde se muestra la variación con respecto al tiempo y la posición, y el otro de la variación de la temperatura con respecto a la posición en las 5 horas. En este gráfico se muestra el comportamiento de la temperatura desde el borde hasta los 5 centímetros. Como se puede ver, en el instante 0, a los 5 centímetros, la temperatura está cerca de los menos 2 grados Celsius y se observa que mientras aumenta el tiempo, más tiende a la temperatura inicial en ese sector. Ahora, fijándonos en las 5 horas de temporal, podemos observar que la temperatura tiende a volver a su estado inicial. Si graficáramos la función en 10 horas, en menos profundidad volvería a su estado inicial. Tras el análisis de estos gráficos, podemos observar que Laplace sirve para el análisis en donde se tenga una perturbación en el medio. Cabe destacar que estos casos ocurren en la vida diaria como el ejemplo planteado.